al músico principal en Najinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Comentario. Huesos. Se menciona frecuentemente en los salmos como un símbolo de la salud del cuerpo. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Comentario. El estremecido cuerpo de David hacía que su alma estuviese muy turbada, lo cual es un ejemplo de los efectos de la enfermedad sobre el estado de ánimo de la gente. Alma. Este verso fue citado por Jesús cuando marchaba hacia la crucifixión. Juan capítulo 12, versículo 27. Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Comentario. Seol, según los hebreos, era un lugar oscuro donde descansaban los muertos. Los conocimientos de David sobre el mundo espiritual eran insuficientes, pero más tarde Cristo arrojó luz sobre este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Comentario. Como buitres alrededor de una presa herida, así se reúnen los enemigos, angustiadores, para regocijarse de las calamidades del caído y tomar ventaja de su debilidad. Versículo 9. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Comentario. Oración. Se ve como la prescripción no solo para sanar el cuerpo, sino para fortalecer el alma débil, de manera que sean los enemigos quienes se turben y tengan que marcharse. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Plegario pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. No me reprendas. Aunque no en todos los casos la enfermedad es consecuencia del pecado, a pesar de ello el dolor puede servir de instrumento para hacer que el pecador enfrente a Dios cara a cara. Sí. Pues, no siempre viene por el pecado, pero pues de todas maneras es como un momento de aflicción que le permite a uno también acercarse a Dios. Pero de todas maneras, pues, precisamente porque hay muchas reacciones de eso, ¿no? O sea, uno como ser humano reacciona. Hay gente que no le gusta enfermarse, por ejemplo. O sea, como que le da mal genio. Entonces, otra se pone deprimida, se deprime, bueno, no sé, es como varias reacciones con respecto a eso, pero me llama la atención que precisamente se referencia a eso, a la enfermedad como tal. Sí, 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 pues podemos ver también como la desesperación, ¿no? En medio de la oración. Eh, como la persona, eh, pues en este caso David dice ahí, en los primeros versículos dice, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Eh, Dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entonces es como una situación bien difícil. De hecho, pues, una de las cosas que puede producir en la persona como mayor eh, debilitamiento, o sí, pues precisamente por eso es como, esos son los casos en donde Dios se pueda revelar a una persona, es precisamente en la enfermedad, ¿no? Como dices tú también, como puede que más bien en vez de eso se ponga de mal genio y reniegue, ¿sí? Hay diferentes reacciones que puede llegar a tener la persona en esos momentos. En este caso vemos como un clamor desesperado más bien, ¿no? Como
como sabiendo David quién es Dios, diciéndole no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira, ¿sí? Hablándole acerca de la turbación que tiene en ese momento, pero también pidiéndole explicación, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 3. Entonces, hay un pedacito acá que es bien interesante, donde dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Dice el 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es bien interesante esta parte porque eso significa que allí en el lugar donde descansaban los muertos, ¿sí? Nosotros recordemos que el Señor Jesucristo habló de ese lugar, dando un ejemplo con Lázaro y el hombre rico. ¿Recuerdan? Entonces se hablaba de un lugar que estaba dentro del Seol, era un lugar que estaba en el seno de Abraham, que era donde estuvo, que fue ya donde estuvo Lázaro, y otro lugar que era un lugar de tormento donde estaba el rico, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo dice aquí que en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol ¿quién te alabará? Este era el conocimiento que se tenía de la muerte en ese momento. ¿Quién podía allí alabar a Dios? ¿Cierto? Dice, y bueno, el comentario también es interesante, dice acá que ese era el lugar donde descansaban los muertos, y dice que los conocimientos de David sobre el mundo espiritual eran insuficientes, pero más tarde Cristo arrojó luz sobre el tema. Segunda de Timoteo 1:10. Eso contradice, si podemos ahí como mirarlo un momentico, segunda de Timoteo 1:10, contradice ese conocimiento eh, que tenía David acerca de ese lugar. Segunda de Timoteo, ¿qué? 1:10. Miremoslo un momentico acá, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, nosotros podemos ver ya en el Nuevo Testamento cómo el Señor hace la obra de redención y cómo en el mismo Seol fue alabado el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, viene un cambio ahí en esa parte de cómo se tenía esa concepción de la muerte y del lugar de descanso de los muertos, ¿no? Pero entonces sigue y habla de palabras como gemir, como sufrir, como angustia, ¿cierto? Eh, y en cierta forma también puede ver uno reflejado como el mismo libro de Job que estábamos leyendo anterior a este, como, como Job no fue, pues obviamente lo sabemos que no fue el único que sufrió, aunque se extiende todo el libro como dándonos a entender todo el sufrimiento de Job, ¿no? Pero fijémonos también acá cómo se muestra el sufrimiento de David, cómo estaba, dice aquí que estaban gastados sus ojos de sufrir, que sus ojos se han envejecido a causa de los angustiadores, de tanto llorar, ¿cierto? Dice también el 8, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y eh, ya en esta última parte habla acerca de que él ve cómo el Señor ha escuchado la oración de él, cómo ha recibido la oración, cómo ha oído el ruego. Y al final en el versículo 10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Entonces ya en la parte final hay como un canto de victoria. Y esta parte también me parece interesante porque precisamente ayer varias de las canciones y no sé, lleva como unos días pasando de eso. Yo le pongo atención a las letras de las canciones y
en la alabanza, por lo menos hace 8 días, el Señor quería que lo exaltáramos. Entonces las canciones fueron de exaltación, exaltado estás, ¿sí? Entonces tenían la palabra exaltación, mientras que ayer yo notaba como las palabras que se estaban pronunciando era palabras de eres el vencedor, ¿sí? En varias de las canciones lo que decía era eso, o sea, que Él es fiel, que Él es vencedor, que Él es victorioso, que el Señor es el que tiene pues en sus manos la victoria. Entonces, pues, muy interesante esa parte.